comenzar con el tema de la semana 3. En realidad son 3 temas, entonces, primero vamos a comenzar con insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, primero para entrar de lleno a este tema, tenemos que recordar algunas cosas que son, pues, básicas para no perdernos en las definiciones. Primero debemos recordar, ¿no?, que todo va a comenzar con las vías aéreas respiratorias, tanto superiores e inferiores. Primero, más que todo, el aire va a ingresar, ¿no?, por las vías respiratorias, se va a ir por las superiores y luego va a bajar, ¿no?, evidentemente por las vías inferiores. Y es ahí, ¿no?, donde nosotros podemos encontrar los diferentes, los diferentes elementos de todo lo que es los patrones ventilatorios, que lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo el PAFI. El PAFI es em, la relación entre la presión parcial de oxígeno y la fracción de oxígeno, que sería aproximadamente de 400. Luego también vamos a encontrar la presión de oxígeno, cuyo cálculo aproximado es de 100 menos la edad de la persona por 0.32, y esta presión de oxígeno nos tiene que dar normalmente entre 80 y 99 milímetros de mercurio. Luego tenemos la gradiente alveolo arterial, ¿ya? Esta la vamos a, a hallar mediante la presión arterial de oxígeno menos la presión alveolar de oxígeno. ¿Ya? Acá tenemos la fórmula que no se usa mucho, pero la gradiente alveolo arterial es uno de los valores más importantes. ¿Alguien sabe por qué? Bueno, ya. Nosotros, mediante la gradiente alveolo arterial, mediante este valor, vamos a ver, ¿no?, si, por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, una enfermedad obstructiva o restrictiva, mediante la gradiente alveolo arterial, nosotros vamos a poder determinar, antes de saber la enfermedad en sí, si pues nuestro paciente va a tener una enfermedad netamente pulmonar o pues extrapulmonar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la presión normal, vamos a ver que la enfermedad del paciente probablemente sea una enfermedad extrapulmonar. Sin embargo, cuando está elevada, vamos a observar que es una enfermedad netamente pulmonar, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener otros datos, ¿no? Que es bueno que también recuerden, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno, que es de 90 a 100, como les había comentado. La de dióxido es aproximadamente 40 miligramos de mercurio. Luego tenemos, bueno, nada más que todo eso, ¿no? Siempre acordarse de la gradiente alveolo arterial, que es de 5 a 15. Ya, entonces, como habíamos revisado, ¿no?, la presión parcial de oxígeno es de más o menos 90 a 100 milímetros de mercurio, la de dióxido de carbono es de 40 más menos 2, la saturación de oxígeno es de 95 más menos 2%, y el oxígeno en el aire que respira el paciente es de 0,21 o 21%, que sería el valor normal del FIB. Ahora, valores del PO2 y de la saturación para el adulto. Normalmente nosotros debemos estar en una presión de oxígeno de 97 y una saturación de 97 también. El límite normal es de oxígeno 80 y de saturación, bueno, acá dice 95, pero es hasta 90 más o menos. Ya, entonces, si nosotros comenzamos a ver que nuestro paciente va disminuyendo estos dos valores, como sería la presión de oxígeno y la saturación, vamos a ver que el paciente va a entrar en un grado en un estado de hipoxemia, ¿ya? No se confundan con el término hipoxemia e hipoxia. Hipoxemia es cuando hay una disminución de oxígeno o sea, hay una disminución en nuestro cuerpo de oxígeno, ¿no? Pero la anoxia o hipoxia es cuando ya no hay suministro insuficiente. La hipoxemia es cuando disminuye, y cuando la hipoxia es cuando ya no hay o hay insuficiente en los tejidos del cuerpo.
¿ya? Entonces vamos a hablar de una hipoxemia a partir de la presión de oxígeno menor a 80 y la saturación menor al 95. Y vamos a tener 3 grados de hipoxemia, ¿no? Leve, moderada y severa. La leve en el oxígeno va a estar de 60 a 79 y la saturación de 90 a 94. Moderada de 40 a 59 el oxígeno y 75 a 89 la saturación. Y severa, pues oxígeno menor de 40 y saturación menor de 75. Ahora, hablando netamente de la anoxia o hipoxia, como les había comentado, es el suministro insuficiente de oxígeno a los tejidos del cuerpo. Podríamos estar hablando de una hipoperfusión, ¿no? Entonces, este tipo de hipoxia va a tener distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener la hipoxia hipóxica o hipoxémica, que se caracteriza por una disminución de la presión parcial de oxígeno a nivel de sangre arterial. Luego tenemos la tipo anémica, que vamos a tener la presión de oxígeno normal, pero va a haber anormalidades o alteración en la distribución de la hemoglobina, ¿no? Es como que la hemoglobina no va a poder absorber, por así decirlo, el oxígeno que está entrando de manera normal. Luego tenemos la de tipo isquémica circulatoria o también llamada por estancamiento, que es cuando el flujo de sangre es lento o es insuficiente, o sea, hay poco flujo, o sea, hay poca sangre, ¿no? Y la histotóxica es debido a un agente tóxico que va a bloquear al tejido para aprovechar el O2. Esto es más que todo factores externos o bueno, sí, más que todo factores externos. Entonces, ¿cuáles van a ser las causas de esta anoxia o hipoxia? La principal es la disminución de la presión de oxígeno, también el transporte normal de oxígeno por la hemoglobina, aumento del requerimiento del O2, alteraciones enzimáticas celulares y trastornos circulatorios. Bueno, entonces, una vez recordando todo eso, vamos a ir netamente con lo que es la insuficiencia respiratoria aguda. Esta es una incapacidad del sistema respiratorio para realizar el intercambio gaseoso de manera adecuada. ¿Y cómo lo vamos a poder observar? Bueno, mediante la clínica y también mediante el análisis de los gases arteriales, mediante el AGA, ¿no? Que ya lo han visto, creo. Eh, bueno, no, ya. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una insuficiencia respiratoria aguda? Vamos a ver que la presión parcial de oxígeno va a estar menor a 60 milímetros de mercurio o la presión de dióxido de carbono va a estar mayor a 50 o a 45, creo que les ponen. Entonces, ¿esto en qué condiciones se va a dar? Esto cuando el paciente esté en reposo, en aire ambiente o en ausencia de alcalosis metabólica. O sea, el paciente va a tener estos valores cuando está normal, ¿no? O sea, cuando no hay ningún factor que condicione a que realmente haya estos valores. Ya, entonces recuerden, debe haber una presión parcial de oxígeno menor a 60, una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 o 50. Ya, entonces, ¿cuál es la clasificación de la ira? Vamos a tener dos tipos, la tipo 1, que es la llamada oxigenatoria o hipoxémica, y la tipo 2, que es la ventilatoria o hipercápnica. ¿Ya? La tipo 1 también se llama normocápnica porque el dióxido de carbono va a estar en valores normales y el tipo 2 no, sí, el dióxido de carbono va a estar más elevado. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? La presión parcial de oxígeno va a estar disminuido, por eso vamos a tener una hipoxemia, mientras que en el tipo 2, bueno, también va a estar disminuido, ¿no? Y acá sí hay una diferencia en el dióxido de carbono. Mientras en el tipo 2 está normal o bajo, en el tipo 1 está normal o bajo, en el tipo 2 va a haber un aumento. Es por eso que también se llama hipercápnica. Luego, justamente los que le comentaba, ¿no? La gradiente alveolo arterial, perdón, en el tipo 1 va a estar elevada, mientras que en el tipo 2 va a estar normal, ¿ya? Y ¿cuáles van a ser los mecanismos, o la patogenia, ¿no? Que condicione que haya uno u otro? En el tipo 1, más que todo se van a dar las alteraciones de la ventilación perfusión o el shunt, y en el tipo 2, pues los mecanismos de la disminución de la ventilación alveolar estarán incrementados. Entonces, criterios según el LAGA sobre la ira. En el tipo 1 vamos a tener una presión parcial de oxígeno menor a 60, o sea, va a estar disminuida, al igual que en el tipo 2. El FIO va a estar igual, 21%, o sea, va a estar normal en ambos. Y aquí sí, el dióxido de carbono, como les digo, ¿no? Es muy importante poder verla para determinar qué tipo de ira es. Por ejemplo, en el tipo 1 va a estar normal
va a estar hasta 40, por eso es normocápnica, y el tipo 2 va a estar mayor a 50, ¿no? Que va a estar aumentada. La saturación de oxígeno de igual manera, en el tipo 1 va a estar pues menor a 90%, y en el tipo 2 también va a estar igualmente al 90%. En el análisis de gases arteriales, aquí sí va a estar en el tipo 1 considerablemente elevada, puede estar mayor de 30 milímetros de mercurio en pacientes menores de 60 años y mayor a 60 en pacientes mayores de 60 años. Y en el tipo 2 este va a estar normal, ¿ya? Entonces, justamente como les comentaba, esta gradiente, que es de 5 a 15, nos va a también ayudar a determinar, ¿no?, si es uno o el otro. Y pues acá también las ponen en su teo, lo consideraban, o sea, lo comparaban también con el EPOC, ¿no? En el tipo 1 va a estar el pH normal y en el tipo 2 pues va a estar va a haber una acidosis y signos de hipercapnia. Ahora, ¿cuáles van a ser las causas justamente de la ira tipo 1 y la ira tipo 2? En la ira tipo 1, pues vamos a tener, por ejemplo, la alveolitis, la broncoaspiración, la bronconeumonía, el edema pulmonar, la neumonía y el síndrome de distrés respiratorio agudo. Mientras que en el tipo 2 podemos observar, tenemos dos escenarios, ya es si el pulmón está normal o si el pulmón pues tiene alguna alteración o algún defecto. Por ejemplo, en el caso de que el pulmón esté normal, puede haber una sobredosis de fármacos como son los barbitúricos. Ya los barbitúricos, recuerden que van a, si son en exceso o intoxicaciones justamente por estos fármacos, vamos a ver que puede haber una depresión del centro respiratorio que está pues en el bulbo raquídeo. Luego también podemos tener trastornos neuromusculares, como lo vamos a ver más adelante. Y con el pulmón anormal vamos a poder tener el asma, las bronquiectasias, la bronquitis crónica y la fibrosis quística. Ya. Bueno, entonces, con respecto a la ira, ¿cuál va a ser la epidemiología o la población más afectada? Vamos a tener bastantes candidatos, por así decirlo, ¿no? Tenemos a los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, como es el EPOC o el asma severa, personas con infecciones severas, disculpe, como la neumonía o el COVID-19. También tenemos pacientes con enfermedades cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca o el infarto al miocardio. Tenemos individuos con lesiones graves, como un trauma torácico, quemaduras severas, y pacientes en UCI, ¿no?, como en el caso de la sepsis, el shock y la ventilación prolongada. Ya, ahora, ¿cuál va a ser la fisiopatología de la ira? Acá vamos a dividirlo en fisiopatología de la ira tipo 1 y la ira tipo 2. En la ira tipo 1 vamos a nosotros tener todas estas causas, y la principal es la alteración en la ventilación-perfusión. También vamos a tener el shunt, el deterioro de la difusión, la hipoventilación y una baja presión de oxígeno, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es la relación BQ, ¿no? Esta se define como la relación entre la ventilación alveolar por minuto y el flujo circulatorio de capilares pulmonares en cada minuto, o sea, la perfusión, ¿no? Usualmente la ventilación es de 4,2 litros por minuto de gas y la perfusión es de 4 a 5 litros por minuto de sangre. Y la relación de esta va a ser normalmente de 0,8 a 1. Este sí es un valor bastante importante que ustedes pues tienen que considerarlo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, si la ventilación disminuye, vamos a tener una relación BQ baja, y si la perfusión disminuye, vamos a tener un BQ alto. Entonces, en caso de que tengamos un BQ bajo, vamos a ver lo que es un efecto shunt, y si tenemos un BQ alto, vamos a tener un efecto de espacio muerto. Estos dos efectos van a ser parte de la alteración en BQ. Bueno, acá hay otro tipo de causa fisiopatológica, que es el shunt, pero el efecto shunt o sea, entra dentro de alteración en BQ, ¿ya? Mm, Acá podemos observar, ¿no?, más que todo que aquí va a entrar, por ejemplo, la sangre desoxigenada, y lo que va a fallar acá es el alveolo, ¿no? Porque podemos observar que está, pues, escasamente ventilado, ¿no? Ya, y aquí, pues, sí va a pasar bien. No, acá sí, por ejemplo, el alveolo va a estar bien ventilado, pero no va a haber circulación de sangre desoxigenada, oxigenada, perdón.
¿ya? Y eso es lo que se llama espacio muerto, y cuando el alvéolo, pues, es el problema, por así decirlo, vamos a encontrar el efecto Shunt. Ya. Luego, ¿cuáles son las condiciones en las que existen áreas del pulmón con alta BQ o alta o baja BQ? Por ejemplo, em, vamos a encontrar un efecto shunt de la alteración del BQ, por ejemplo, en la neumonía, la telectasia, el enfisema pulmonar, y pues vamos a encontrar un efecto de espacio muerto en el tromboembolismo pulmonar, ¿no? Que es básicamente cuando hay un coágulo que se ha estancado en los vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las condiciones, ¿no? De esta alteración? La gradiente alveolar arterial va a estar alterado, ¿no? Más que todo, no aumentado. Esta alteración va a responder al oxígeno, es decir, si nosotros le, le administramos oxígeno al paciente, pues va a volver a la normalidad su oxigenación y toda la respuesta del organismo. Luego también el DLCO va a estar normal y la alteración BQ, es la causa más común de hipoxemia. ¿Ya? Bueno, ya. Luego vamos a tener los otros mecanismos fisiopatológicos. Por ejemplo, tenemos el shunt. El shunt o sea, el shunt netamente es la condición en la que parte de la sangre venosa llega al sistema arterial sin pasar a través del pulmón o sin lograr oxigenarse en el mismo. En caso de que no pase a través del pulmón, va a ser un shunt anatómico, y en caso de que no pueda oxigenarse en el pulmón, este va a ser un shunt funcional, ¿no? Acá vamos a ver que la gradiente alveolar arterial va a estar elevado y no responde al oxígeno. Entonces, en alteraciones anatómicas podemos encontrar malformaciones cardíacas congénitas, y si la alteración BQ está muy severa, con desaparición total de la ventilación regional, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la neumonía severa, en el síndrome de distrés respiratorio agudo, en el edema pulmonar y en la telectasia. Luego vamos a tener la alteración en la difusión. Esta es la incapacidad para transportar oxígeno a través de la membrana alveolar, que vamos a encontrar acá. Un gradiente alveolo arterial aumentado responde a oxígeno y una DLCO disminuida. Entonces, acá podemos observar trastornos en el engrosamiento de la membrana, más que todo, como la fibrosis pulmonar, la asbestosis, que es un tipo de neumoconiosis ocupacional, ¿no? Y la enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿ya? Y no producen hipoxemia en reposo. Luego tenemos una baja presión inspirada de oxígeno, que es la disminución de la presión inspirada de oxígeno que lleva a la hipoxemia. Esta pues usualmente va a acompañarse de normocapnia o alcalosis respiratoria por hiperventilación, y la gradiente alveolo arterial es normal. Como les digo, este, esta, este valor de la gradiente alveolo arterial es bastante importante porque nos va a ayudar a descartar o a poder acercarnos a uno de estos mecanismos fisiopatológicos. Ahora, la baja presión inspirada de oxígeno, lo vamos a observar cuando a grandes alturas, ¿no? O a mal de altura, ¿ya? O inhalación de humo por exposición de fuego o exposición a biomasas, ¿ya? Ahora, con respecto al tipo 2, los principales van a ser la depresión de los centros respiratorios y la disfunción de la bomba muscular. Esos van a ser los principales mecanismos fisiopatológicos que vamos a encontrar en el IRA tipo 2. Ya. Con respecto a la depresión del centro respiratorio, bueno, el impulso respiratorio va a ser abolido o disminuido con una reducción de la frecuencia respiratoria, lo que va a generar una hipoventilación e hipercapnia, ¿no? Pues este tipo de causa fisiopatológica lo podemos encontrar, por ejemplo, em, cuando estamos, pues, por ejemplo, en una operación o algo, pues por ahí puede haber una intoxicación, ¿no? Como les había dicho, con opiáceos o barbitúricos. También aquí encontramos a los ACVs, a las hemorragias subaracnoideas, a los traumatismos craneoencefálicos, a las infecciones del sistema nervioso central y a las encefalopatías tóxicas. Y la disfunción de la bomba muscular, ¿no? Vamos a tener dos tipos de disfunción, ¿no? Si hay un aumento de la carga de trabajo o hay una reducción de la capacidad contráctil. En caso sea un aumento de la carga de trabajo, vamos a tener tres subtipos, que es aumento de la ventilación un minuto, como podemos observar, va a haber una hipertermia o taquipnea. Si hay un aumento de la resistencia elástica, lo podemos observar en la obesidad o en la cifoescoliosis en caso
de que la pared torácica se distienda. En caso de que el pulmón se distienda, lo vamos a encontrar en la fibrosis pulmonar o en el síndrome de distrés respiratorio agudo y una baja elastancia en el EPOC y en el asma. Y un aumento de la resistencia no elástica lo vamos a encontrar en el asma bronquitis crónica. Ya. Y con respecto al otro subtipo, que es la reducción de la capacidad contráctil, vamos a encontrar la disfunción neuromuscular y la disfunción muscular. En la disfunción neuromuscular no vamos a encontrar, por ejemplo, a Guillain-Barré, la enfermedad de Duchenne o la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ya? Y en la disfunción muscular, pues vamos a encontrar el EPOC, distensibilidad muscular metabólica, etc. Ya, y bueno, lo que les había hecho la gradiente alveolar, ¿no? Ya. Con respecto a la clínica de la ira, la sintomatología debe depender de tres mecanismos, ¿no? De el aumento del trabajo respiratorio, manifestaciones de hipoxemia o hipercapnia y las manifestaciones de la enfermedad de fondo, ¿no? Porque como habíamos visto, esta insuficiencia respiratoria no es como que va a venir acompañado de una enfermedad, ya sea EPOC, ya sea neumonía, ya sea bronquiectasia, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la sintomatología relacionada a la ira tipo 1 e ira tipo 2? Con respecto a la tipo 1, vamos a encontrar una disnea, una taquipnea, una cianosis, también ansiedad, confusión, taquicardia, hipertensión arterial, ¿no? Pero lo más significativo, característico, es la disnea y la cianosis. Y con respecto a la ira tipo 2, vamos a encontrar somnolencia, desorientación, letargia, coma, temblor y cefalea. Además, en la hipoxemia, que es la ira tipo 1, vamos a encontrar otro tipo de sintomatología, por ejemplo, neurológica y cardiovascular. Neurológica vamos a encontrar pues cambio de personalidad, cefalea, confusión, estupor, mareos, insomnios. Y cardiovascular pues vamos a encontrar, por ejemplo, taquicardia, bradicardia, arritmias cardíacas, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, etc. Y en el IRA tipo 2, neurológicamente vamos a encontrar también cefalea, podemos encontrar una hipertensión endocraniana, donde vamos a encontrar un edema de papila, somnolencia, coma, diaforesis, etc. Y cardiovascular, vamos a encontrar una hipertensión sistólica, una hipertensión pulmonar, hipotensión, insuficiencia cardíaca. Ya. Ahora, justo estábamos hablando, ¿no? De de la clínica, vamos a encontrar una disnea bastante marcada. Entonces, hablando netamente de la disnea, esta disnea es una sensación subjetiva de falta de aire. Es decir, nosotros vamos a ver que el paciente nos va a decir, pues, este doctor, no, o sea, me siento, no puedo respirar, me falta el aire, siento que me ahogo. Pero eso ustedes no lo pueden determinar. Por eso es que el paciente les está expresando esa incomodidad, malestar, ¿no? Entonces, justamente por eso va a ser una sensación subjetiva. Esta disnea puede ser por causas fisiológicas, psicógenas, como la ansiedad, hematológicas, metabólicas o neuromusculares, ¿ya? Entonces, la disnea va a tener diferentes grados. Entonces, bueno, va a tener 4 grados y no se lo mencionan en su teoría, pero esta escala se llama MCR, que lo van a ver también en Medicina 2, ¿ya? Y lo van a ver bastante, así que sí, apréndenselo, porfis. Ya, entonces, justamente la disnea se va a clasificar en 4 tipos. El tipo 1 ¿no? Va a ser ausencia de síntomas con la actividad habitual, es decir, el paciente va a estar bien, o sea, solamente este, claro, va a estar bien, no solamente se va a cansar, por ejemplo, cuando hace un ejercicio extenuante, por así decirlo, ¿ya? Luego tenemos la clase 2, que es donde el paciente va a presentar síntomas con actividad moderada, es decir, actividad habitual, que haga sus cosas normalmente y ya se va a estar cansando. Luego en la clase 3 el paciente va a presentar una disnea con síntomas con escasa actividad. No está haciendo mucho, por ejemplo, está peinándose, está cambiándose y pues va a sentir pues esta sensación de falta de aire. Y la clase 4 es ya cuando el paciente presenta disnea en reposo, cuando no está haciendo nada. ¿Ya? Este es el más grave, ¿no? Evidentemente. Bien. Ya, entonces, la disnea va a tener como que diferentes, o sea, van a haber diferentes tipos de disnea, diferentes nombres que se les ha puesto, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener la disnea posicional y sus causas. Por ejemplo, tenemos la trepopnea, la ortopnea, la platipnea y la plegaria mahometana. La trepopnea
es cuando nosotros vamos a tener disnea en decúbito lateral, cuando estamos echados para un costado. Eso lo podemos encontrar en el derrame pleural, en el EPOC y en la enfermedad pulmonar unilateral. Luego vamos a tener la ortopnia. La ortopnia es la disnea en decúbito. Esto lo vamos a encontrar en la insuficiencia cardíaca congestiva, debilidad o parálisis muscular respiratoria y obstrucción de vía aérea. Y luego la platipnia. La platipnia es la disnea en posición erecta, es decir, cuando estamos, o sea, vamos a tener disnea cuando estamos parados y esta va a mejorar cuando nos sentemos. ¿Ya? Eso sí, ténganlo en cuenta. Em, Normalmente esta platipnia se va a acompañar de la ortodoxia, ¿ya? Que pues es la desoxigenación en posición erecta y mejoría en decúbito, como les había dicho anteriormente. Y esto lo vamos a poder encontrar, por ejemplo, en todos los tipos de shunt, ¿ya? O en la mayoría. Por ejemplo, en el shunt intracardíaco, esta es la malformación arteriovenosa pulmonar. También tenemos, lo encontramos en el shunt vascular pulmonar y también puede ser tras una cirugía torácica, ¿ya? Y luego tenemos la plegaria maometana, que es indicativo de un derrame pericárdico, que es cuando, o sea, vamos a tener disnea y esta disnea va a calmar cuando vamos a hacer como que una posición de flexión hacia adelante apoyándonos en rodillas y codos, justamente como si estuviéramos haciendo una plegaria, ¿no? Ya, y eso. Luego también, hablando de otra sintomatología o signo, más que todo, vamos a ver a la cianosis. La cianosis, como ustedes saben, es una coloración azulada de la piel, mucosas y lechos unguiales. Esta cianosis se va a dar cuando nuestra saturación de oxígeno esté entre 75 y 85% y clínicamente vamos a ver una cianosis cuando, cuando tengamos una reducción del 4 al 5 gramos de hemoglobina, ¿no? Por cada 100 mililitros de sangre. Eso tengan en cuenta también. Mm, Ay, disculpen, chicos. Ya. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda? Vamos a, como les dije, bueno, como saben, como les dije la clase pasada que tuvieron conmigo, la historia clínica, eh, nosotros debemos ser bastante minuciosos con respecto a qué, con respecto a sus antecedentes personales, a sus antecedentes familiares, si ha tenido alguna enfermedad, por cuánto tiempo lo ha tenido, de qué tipo, si es respiratoria, cuál ha sido su tratamiento, em, cómo lo han diagnosticado, etcétera, etcétera, porque justamente toda esa información que ustedes van a recopilar del paciente es muy importante para que se pueda llegar a un buen diagnóstico y puedan tener o sea, el paciente pueda tener un buen tratamiento, ¿ya? Y ustedes pues los orientan todo eso. También lo importante en la IRA, el gold standard, por así decirlo, es la gasometría arterial, ¿no? Es muy importante nosotros contar con el AGA, ver la presión de oxígeno, la presión parcial de carbono, el bicarbonato, etcétera, etcétera, ¿no? También podemos diagnosticarlo mediante una radiografía de tórax o tomografía computarizada y pruebas de función pulmonar, ¿no? Como la espirometría o la pletismografía, que lo vamos a ver en en la otra, bueno, en esos temas. Bien. ¿Y cuál va a ser el tratamiento terapéutico, no? Primero, va a variar según la causa subyacente, ¿no? Como les había dicho. Esta ira no viene acompañada de una enfermedad como una neumonía, un síndrome de distrés respiratorio, EPOC, etc. Entonces, pues, justamente esto va a incluir la oxigenoterapia, ventilación mecánica, medicamentos y tratamiento de la causa subyacente, justamente, ¿no? Ya, ¿tienen ahí alguna duda? Eso sería todo con respecto a ira. Ya, bueno, entonces pasamos a las preguntas. Ya. Entonces, usted está realizando su internado y se encuentra en guardia. Recibe en emergencia una mujer de 40 años, hipertensa, crónica, mal controlada. Refiere hace una semana sensación de dificultad al respirar y fatiga al caminar una cuadra. Al evaluarla está taquipneica, diaforética, muy disneica y se agita al reposo. Reposo. Ya. Actualmente, ¿qué clase funcional de disnea según el AHA tiene más probablemente? ¿Alguien sabe la respuesta, chicos? Sería de clase funcional 3. ¿Ya? ¿Estás seguro?
Ya, mira. Ya, ¿qué nos dice? Usted está realizando su internado, ya bueno, eso no. Nos traen una mujer, bueno, una paciente, ¿no? Ya, hipertensa crónica mal controlada. Ya, refiere hace una semana sensación de dificultad al respirar y fatiga al caminar, una cuadra. Ya, acá evidentemente tenemos una disnea, ¿no? Ya. Evidentemente, al evaluarla está taquipneica, diaforética, muy disneica y se agita al reposo. Ya nosotros habíamos visto nuestra tablita, ¿no? Entonces, ya, clase 3 es síntomas con escasa actividad. Claro, como podría ser caminar una cuadra, pero justo nos están comentando que la paciente ahorita está con una disnea en reposo, ¿ya? Entonces, estamos hablando de una disnea progresiva. ¿Ya? Entonces, más que todo esto, se agita el reposo y qué clase funcional de disnea según AJA tiene sería pues la clase funcional 4 justamente porque sí, es verdad, la paciente hace una semana tenía una disnea cuando, bueno, hacía actividades leves, sin embargo, cuando ha venido emergencia ya tiene una disnea cuando está sentada, por así decirlo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, voy a suponer que sí. Ah, sí, Quedó claro, gracias. aquí, aquí. Ya. Luego, varón de 70 años, extraída por familia a emergencia por referir que desde hace una hora cursa con gran dificultad para respirar. En la evaluación se encuentra el paciente con agitación, desorientación y se nota una coloración azulada en boca, lengua y dedos de manos. Usted sospecha insuficiencia respiratoria. ¿Qué signo respiratorio ectoscópico alude el caso más probablemente? Ahí sabe la respuesta, chicos. Bueno. Es cianosis, ¿no? Como habíamos visto, bueno, eso es fácil, ¿no? Coloración azulada en boca, lengua y lechos unguiales va a ser más que todo cianosis, ¿no? Ya luego tenemos paciente varón de 70 años con antecedente de diabetes mellitus, presenta fiebre de 7 días de evolución progresiva, tos con expectoración herrumbrosa y dificultad respiratoria. Al examen vamos a tener una frecuencia respiratoria de 32, una frecuencia cardíaca de 110, una temperatura de 38 y una saturación de 87. Vamos a encontrar tirajes, aleteo nasal, signología pulmonar por condensación parenquimatosa y un AGA con CO2 de 27. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico más probable del cuadro clínico? ¿Alguien sabe la respuesta, chicos? Es muy importante ver esto, ¿no? La signología pulmonar por condensación parenquimatosa. ¿Ya? Eso también, ¿no? Ya. Bueno, entonces chicos, ya nos dicen ya todo esto, ¿no? Y clínicamente, ¿cómo está, no? Está, está taquipneico, está taquicárdico, está con leve fiebre y pues está saturando bastante bajo, ¿no? Porque tiene 87. Ya, entonces, hasta aquí, pues, como que no tenemos muy bien, como que orientado, ¿no? Puede ser cualquiera, la verdad. Tenemos tirajes y aleteo nasal. ¿Ya? Los tirajes son el uso de la musculatura accesoria del, de todo lo que es la respiración, ¿no? Aleteo nasal, ¿no? Es cuando las narinas van a comenzar a moverse de una manera más rápida y más frecuente, justamente porque también la estamos utilizando de manera auxiliar porque no hay suficiente oxígeno, ¿ya? Luego tenemos inmunología pulmonar por condensación parenquimatosa. Bueno, cuando nosotros hablamos de condensación, estamos hablando de una enfermedad respiratoria, por ejemplo, como la neumonía, ¿no? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, un patrón condensado en todo lo que es la neumonía severa y tal. ¿Ya? Entonces, más que todo por eso, nosotros vamos a ver. Mm, Ya.
Entonces, cuando nosotros hablamos de un patrón condensado, y justamente estamos viendo, ¿no? Que la alteración BQ va a tener uno de sus efectos, que es el efecto Shunt y el efecto del espacio muerto, ¿no? Y podemos observar, ¿no? El efecto del espacio muerto solamente es el tromboembolismo pulmonar, pero en el efecto Shunt vamos a encontrar varios, como la telangiectasia, el enfisema pulmonar, y justamente vamos a tener la neumonía netamente, ¿no? Que es por ejemplo, acá tenemos una neumonía también severa, tenemos atelectasia, ¿no? Pero esta atelectasia tiene otro tipo de patrón radiológico o tiene otro tipo de patrón más que todo, ¿no? Y la neumonía severa, pues, como la bronconeumonía, ya está, pues, no es un consolidado solo como tal, ¿no? Es consolidado por ambos lados y nos tendrían que especificar eso, ¿no? Pero si solamente nos dicen, condensado como tal y no nos dicen nada más, estamos hablando netamente de una neumonía. Entonces, ¿dónde encontramos una neumonía? Justamente en el efecto Shunt de la alteración BQ, ¿no? Mm, ya, entonces, justamente por eso sería un desequilibrio alteración en BQ, ¿ya? Bueno, siguiente. Paciente mujer de 43 años, natural de Lima, que llega a Cusco por primera vez y a los 2 días en forma progresiva desarrolla cefalea, náuseas y dificultad respiratoria, acompañada de tos con expectoración rosada. No presenta fiebre. Al examen, su frecuencia respiratoria 38, frecuencia cardíaca 110, temperatura 36, saturación 87. Tirajes, aleteo nasal. Como están viendo, los tirajes y aleteo nasal son bastante comunes, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo una insuficiencia respiratoria. Tecnología de estertores difusos de pequeña y gruesa burbuja. Tenemos AGA con dióxido de 28. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico más probable del cuadro clínico? ¿Alguien sabe, chicos? Bien. Ya bueno, entonces nos están hablando de una paciente, ¿no? Que es naturalmente de Lima y va a llegar por primera vez a Cusco. Recordemos que pues la diferencia de altura en Lima y Cusco es bastante marcada, ¿no? Por primera vez. Entonces, ¿qué presenta? Cefalea como síntoma principal, náuseas y dificultad respiratoria. Vamos a ver, dentro de un momento, que por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de mal agudo de montaña, la principal característica va a ser una cefalea, ¿no? Entonces, justamente también por eso le podemos sacar. Esto sería un, un mal de altura, pero no nos están preguntando eso, nos están preguntando el mecanismo fisiopatológico por lo que sea eso. Entonces, tenemos signología de estertores difusos de pequeña y gruesa burbuja. Esto es justamente también porque no hay suficiente oxigenación y puede haber, obviamente, el compromiso, ¿no? Del pulmón, ¿ya? Entonces, más que todo, nosotros habíamos visto, ¿no? Que la baja presión inspirada de oxígeno lo vamos a poder encontrar cuando nosotros vamos a grandes alturas con bajas presiones atmosféricas. Entonces, por eso nosotros sacamos que es una baja presión ¿qué era? Baja presión inspirada de oxígeno. ¿Ya? Ujú. Disminución del FiO2. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Ya, bueno, entonces pasamos. Ya. Ya terminamos todo lo que es IRA y también como hay temas bastante pequeñitos que también los incluyen los doctores en su TEO, entonces son el síndrome de debilidad de los músculos respiratorios y mal agudo de montaña, ¿no? Entonces, el síndrome de debilidad de los músculos respiratorios. Primero debemos recordar algunas terminologías para no confundirnos ni nada. Entonces, por ejemplo, tenemos dos términos, ¿no? La debilidad y la fatiga. La debilidad es la disminución de la fuerza muscular independientemente de la actividad física y la fatiga es la disminución de la fuerza muscular por excesiva actividad física. Entonces, una es por actividad física y otra no es por actividad física. Entonces, la debilidad no se va a reponer con el reposo, mientras que la fatiga sí se va a reponer con el reposo, ¿ya? Entonces, eso es bastante importante que lo puedan diferenciar para poder ver todo lo que es síndrome de debilidad respiratoria, de músculos respiratorios.
Ahora, recordando un poco, ¿no? ¿Cuáles van a ser los pasos de la ventilación, de la respiración? La ventilación y la perfusión. Entonces, primero, vamos a tener elementos del sistema de control respiratorio. Vamos a tener, por ejemplo, sensores como los quimiorreceptores, receptores pulmonares y otros receptores que mediante una aferencia van a llegar al control central, que sería el bulbo raquídeo, específicamente al centro respiratorio, como es el centro neumotáxico y bueno, no me acuerdo el otro, pero es neumotáxico, ¿ya? Y mediante una eferencia van a hacer que, pues, estos músculos respiratorios puedan, funcionar, ¿no? Puedan inspirar o hacer la función de inspiración o expiración, ¿no? Ya. Entonces, justamente van a haber estímulos excitatorios, estímulos inhibitorios y estimulación voluntaria, ¿no? Que lo hacemos nosotros mismos. Por ejemplo, el control voluntario de la inspiración o expiración va a ser dada en el córtex, ¿no? Y nosotros vamos a poder manejar eso a voluntad. Mientras que en la estimulación excitatoria y en la estimulación inhibitoria no, pues no va a depender de nosotros. Ya, y con respecto a la excitatoria, vamos a tener quimiorreceptores centrales, por ejemplo, cuando hay un aumento de presión parcial de dióxido de carbono, va a haber una estimulación excitatoria. Cuando hay un aumento de temperatura también, cuando hay una disminución del pH también y cuando hay una disminución de la presión de oxígeno también. Luego también va a ser excitatorio mecanorreceptores como los que están en el pulmón y quimiorreceptores periféricos como es la disminución del dióxido de carbono. Y luego tenemos la estimulación inhibitoria, ¿no? Que es por el centro neumotáxico, que se va a dar en la protuberancia. Ya. Ahí. Luego tenemos los músculos de la respiración, ¿no? Vamos a tener músculos principales y músculos accesorios, ¿ya? Los músculos principales vamos a encontrar los intercostales externos, la porción intercondral y el diafragma, ¿no? Recordar que de todos los músculos de la respiración, el diafragma va a ser el más importante, ¿no? Va a realizar aproximadamente el 50% de todo el trabajo respiratorio. ¿Ya? Y tenemos también los músculos accesorios como el esternocleidomastoideo, los escalenos anterior, medio y posterior, y bueno, esos tres nada más, ¿no? Y vamos a tener dos tipos de respiraciones, ¿no? La respiración activa y la respiración pasiva. La respiración activa es cuando nosotros justamente vamos a utilizar todos nuestros músculos, y la respiración pasiva no es una respiración ya sin uso de músculos, ¿no? Es como que lo que queda, por así decirlo. Ya, entonces, también otra cosa que debemos saber es que el diafragma, justamente como les había comentado, es el músculo más importante de la respiración y este justamente va a estar inervado, ¿no? Por el C4 y el C5. Entonces, cuando nosotros tenemos una alteración claro, una alteración o tal vez estos nervios se ven afectados, puede haber un cese de la respiración, ¿no? Y el paciente puede hasta morir. Ya. Entonces, el síndrome de debilidad de los músculos respiratorios es una afección en los músculos respiratorios, justamente como dice su nombre, porque pierden fuerza y capacidad para funcionar correctamente. ¿Cuáles van a ser las causas? Trastornos neuromusculares, enfermedades crónicas o desuso prolongado, como es en el caso. Esto pasa usualmente cuando el paciente está mucho tiempo hospitalizado. Ya, ahí. ¿Cuál va a ser la clasificación de estos síndromes según su curso clínico? Si es un curso agudo, vamos a poder encontrar, por ejemplo, al síndrome de Guillain-Barré. Si tenemos un curso crónico y recidivante, es decir, vuelve como que al mismo ciclo y vuelve a reincidir, por así decirlo, tenemos la esclerosis múltiple y la miastenia gravis, ¿no? Y si es implacablemente progresivo, tenemos a la esclerosis lateral amiotrófica, que es la ELA, y pues esta más que todo va a estar estrechamente relacionado, es muy conocido, ¿no? Por el síndrome de debilidad respiratoria, de músculos respiratorios. Ya. Hablando de epidemiología, vamos a encontrar a pacientes con trastornos neuromusculares, pacientes con enfermedades crónicas, obesidad severa y pacientes inmovilizados por periodos prolongados, como les había comentado. Hablando de su, fisi- Hablando de su fisiopatología, vamos a encontrar que hay una ventilación inadecuada, puede haber hipoxemia, puede haber tos ineficaz y riesgo de aspiración, ¿no? Por ejemplo,
cuando hay, por ejemplo, una debilidad muscular inspiratoria, es porque pues nuestro diafragma, intercostales externos, intercondrales, escalenos, esternocleidomastoideo y bueno, por ahí también el trapecio van a estar funcionando de manera incorrecta, ¿no? También tenemos los músculos expiratorios y los músculos de la vía aérea superior, ¿no? Entonces, justamente todos estos músculos van a condicionar a que no haya una suficiente, por ejemplo, ventilación adecuada, no haya una suficiente circulación de oxígeno, no hay una suficiente tos en el caso de que se tenga que secretar algo, ¿ya? Y clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una ventilación insuficiente y esto va a estar dada por una disnea, una ortopnea, una respiración rápida y una respiración superficial. También vamos a ver el uso de los músculos respiratorios accesorios, que es conocido como tirajes. Tenemos la hipercapnia y la o hipoxemia y tenemos la paradoja tóraco-abdominal. La paradoja tóraco-abdominal es una anomalía que nosotros podemos encontrar justamente en estas alteraciones, por ejemplo, alteraciones neuromusculares, y en qué consiste, en que usualmente el tórax y el diafragma se elevan, ¿no? Al momento de la inspiración y disminuyen al momento per- ya, al momento de la expiración. Sin embargo, cuando vamos a encontrar una paradoja tóraco-abdominal, por ejemplo, el diafragma, mientras uno va a estar como que elevándose, el otro va a estar como que haciéndose para atrás o va a estar como que bajando, ¿ya? Entonces, eso es la paradoja toracoabdominal y lo vemos justamente en estas enfermedades o en estos trastornos, por así decirlo, alteraciones. También vamos a tener una hipoventilación nocturna que pues va a estar caracterizada por una asfixia, podemos encontrar insomnio, hipersomnolencia diurna, dolores de cabeza matutinos, fatiga o deterioro cognitivo. También tenemos una disfunción vulvar, que es una disfunción para bueno, para poder pasar los alimentos, disartria, que es cuando las personas no pueden articular bien las palabras, disfagia es cuando tenemos molestias al poder justamente pasar los alimentos, masticación débil, debilidad facial, habla nasal o lengua protuberante. Y tosiníficas justamente por una aspiración, que eso más que todo se da en cuando hay pacientes hospitalizados, ¿no? Ya. ¿Cuál es el diagnóstico? Tenemos que distinguir la verdadera debilidad muscular. Debemos localizar el sitio de lesión en el sistema neuromuscular y determinar la causa de la lesión. Entonces, la debilidad muscular puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo subjetiva, que es cuando, bueno, el paciente nos está relatando lo que siente, y objetivamente es cuando nosotros podemos, pues, observar, ¿no? Que verdaderamente hay una disminución de la función de estos músculos respiratorios. Entonces, si es de manera objetiva, hay tres tipos de causas, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver que puede ser causado por una neurona motora, que es en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica. Puede ser a causa de nervios periféricos, como puede ser lesión del nervio frénico, polineuropatías o polirradiculopatías, como es en el caso del Guillain-Barré. Y también podemos tener causas de unión neuromuscular y músculo, como sería en el caso de miastenia gravis, el síndrome de Eaton-Lambert y la miopatía. ¿Ya? Bueno, estas son algunas características de las lesiones según su localización. Ya, por ejemplo, nosotros, si tenemos, por ejemplo, una alteración en la neurona motora superior, vamos a encontrar, por ejemplo, una monoplegia, hemiplegia, paraplegia o tetraplegia, ¿no? Recuerden que la plegia es de debilidad, ¿no? También podemos observar una leve atrofia. Vamos a tener un tono espástico, es decir, va a estar un poco más rígido de lo normal. Sus reflejos profundos van a estar aumentados y, por ejemplo, acá podemos encontrar un Babinski positivo, ¿no? Luego, también en todo lo que es la neurona motora, tanto inferior y superior, que sería, bueno, parte de una causa objetiva. En la neurona motora inferior vamos a encontrar una debilidad asimétrica, es decir, por un lado, por una parte del cuerpo vamos a encontrar más fuerza y en el otro no. Vamos a tener una intensa atrofia, vamos a ver que el tono muscular va a estar pues, bastante disminuido, va a estar muy flácido, los reflejos profundos van a estar disminuidos y pues, vamos a tener fasciculaciones. En el nervio periférico vamos a tener una debilidad distal y simétrica, distal es decir, en las manos las manos y pies y pues va a estar igual de disminuido en ambas manos. También vamos a tener una atrofia moderada, también el tono muscular va a estar disminuido, los reflejos también
profundos van a estar disminuidos y vamos a poder observar trastornos de la sensibilidad. En la unión neuromuscular vamos a tener una debilidad ocular proximal y asimétrica, no vamos a tener atrofia, vamos a tener un tono normal, vamos a tener reflejos profundos normales y podemos encontrar fluctuación diurna de la debilidad. Y pues si es una causa muscular netamente, vamos a ver que hay una debilidad proximal y simétrica, vamos a ver que hay una ligera atrofia, nuestro tono muscular va a estar normal, va a haber una disminución tardía de los reflejos profundos y podemos encontrar mialgias, ¿ya? Ahora, hablando de exámenes complementarios, podemos ver la espirometría, que justamente cuando usamos este examen, ¿no? En un paciente con una debilidad de músculos respiratorios, vamos a encontrar un patrón restrictivo. Ya también podemos usar la gasometría, donde vamos a encontrar una elevación de la presión arterial de dióxido de carbono, una, una resonancia magnética de médula espinal, una electromiografía, etc. ¿Y cuál sería el tratamiento? ¿No? Sería una terapia respiratoria, ventilación asistida, tratamiento farmacológico y rehabilitación muscular. Bueno, eso sería todo por síndromes de debilidad de músculos respiratorios. ¿Tienen alguna duda? Sino para pasar a la siguiente, al último tema de este BPT. Ya, dame un ratito, chicos, por favor. Chicos, pensé que mi cámara estaba prendida. Me hubieran dicho. Ya, bueno, sigamos. Ay, ya. Bueno, y por último tenemos el mal de montaña agudo. Este va a ser un síndrome, ay, espérenme. Ya, este va a ser un síndrome que resulta de la exposición a bajas presiones de oxígeno en altitudes elevadas. Vamos a poder ver que hay una eritrocitosis excesiva. Por ejemplo, si estamos hablando de los hombres, vamos a tener una hemoglobina mayor o igual a 21 gramos sobre decilitro. Y si estamos hablando de las mujeres, vamos a tener una hemoglobina mayor o igual a 19 gramos sobre decilitro. Pues este mal de montaña agudo va a aparecer de 6 a 12 horas después de ascender y va a empeorar en las noches, ¿no? O sea, va a ser un inicio bastante agudo, bastante rápido, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la clasificación de este mal de montaña? Bueno, vamos a tener de tipo agudo y de tipo crónico. El de tipo agudo vamos a encontrar dos complicaciones más características, que es el edema pulmonar de altura y el edema cerebral de altura. Y luego tenemos el crónico, ¿no? Ahora, hablando de su epidemiología, la población más afectada van a ser las personas con antecedente de historial de mal de altura, de mal de montaña, personas con historia de disminución de la sensibilidad respiratoria a la hipoxia e hipoventilación, y también vamos a tener a las personas con sobrepeso. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología, ¿no? de esta ira? No, perdón, de este mal agudo de montaña. Primero vamos a ascender, ¿no? Vamos a ascender, por ejemplo, no sé, estamos en Lima y como vimos en el caso clínico anterior, ¿no? La paciente viaja a Cusco. Ya. Entonces vamos a tener una disminución de la presión barométrica, es decir, una disminución de la presión del aire, bueno, de la altura más que todo. Entonces, justamente esto va a condicionar que haya una disminución de la presión parcial de oxígeno. Entonces, menor presión para difusión del O2 en los alveolos pulmonares, es decir, va a haber menos oxígeno que va a llegar, ¿no? A todo nuestro intercambio gaseoso. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta fisiológica a esta disminución de oxígeno? La hiperventilación, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo va a tratar de generar más oxígeno debido a que nosotros no le estamos dando lo suficiente. Esta hiperventilación va a generar una alcalosis respiratoria y deshidratación. Justamente esto va a deprimir el impulso ventilatorio durante el sueño, es decir, no vamos a poder conciliar el sueño y esto nos va a dar una hipoxia. Esta hipoxia va a generar una supresión renal de anhidrasa carbónica y orina alcalina.
Bueno, y justamente todo esto va a generar un aumento del tono simpático de la hemoglobina, que sería la eritropoyetina, bueno, es la proteína, ¿no? Densidad capilar y mitocondrias, ya. Una vez nosotros que tenemos la hipoxia, bueno, esto sería más que todo una fisiopatología normalmente, ¿no? De un mal de altura. Sin embargo, ¿no? Este mal de altura también puede ser crónico, ¿ya? Y puede agravarse. Entonces, la hipoxia, bueno, comenzando desde la hipoxia, ¿no? Ya ha pasado por todo esto y quedamos en la hipoxia, ya. Entonces, después de esto, si se ha agravado este mal de montaña, va a haber una vasodilatación cerebral hipóxica, ¿no? Justamente porque no hay suficiente oxígeno que está llegando a todo nuestro organismo. Entonces, esto va a generar un trastorno de permeabilidad en la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y esto va a generar, ¿no? Que haya más histamina, más ácido araquidónico, factor de crecimiento cerebrovascular. Esto va a promover, por así decirlo, que haya un edema cerebral. Este edema cerebral va a causar un aumento de la actividad simpática y va a haber una fuga de la barrera hematoencefálica y va a generar una hipertensión endocraniana, ¿ya? Entonces, eso sería la fisiopatología del mal agudo de montaña. Bueno, el mal de montaña en general, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser la clínica? Vamos a tener síndromes neurológicos, ¿ya? El principal síndrome vamos a encontrar la cefalea. Luego también tenemos la náusea, la fatiga, el mareo, pero el principal, el que siempre va a estar ahí o casi siempre va a ser la cefalea. Esta va a aparecer de 6 a 12 horas después de ascender, como les había dicho, es un inicio bastante agudo y va a empeorar en las noches. También vamos a encontrar, como les había comentado, edema cerebral, que va a estar caracterizada por una encefalopatía con ataxia, alteraciones de la conciencia, papiledema, que es por la hipertensión craneal, y hemorragias retinianas, ¿no? ¿A qué altura va a aparecer este edema cerebral? Cuando estemos a una altura mayor a 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? O sea, ¿qué va a- a influenciar a que este edema cerebral pueda aparecer? Un ascenso rápido de un ascenso rápido hacia un lugar que tiene menos presión, ¿no? Antecedente de mal de montaña agudo o hacer esfuerzo físico justamente en esta zona, ¿ya? Y el edema pulmonar que va a aparecer en el segundo hasta el cuarto día. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Un ascenso rápido, haber tenido el mismo cuadro antes, enfermedades pulmonares de base o temperaturas bajas. ¿Y quiénes son más susceptibles a poder generar a poder hacer, ¿no? Un edema pulmonar? Los varones son más susceptibles y las personas que presentan una cardiopatía congénita como un foramen oval, ¿no? Que son 4 veces más susceptibles. Ya. También vamos a encontrar reducción a la tolerancia del ejercicio, tos seca persistente, esputo sanguinolento, hemoptisis, taquipnia y taquicardia, ¿ya? Bueno, todo lo que estamos viendo, se va a presentar una vasoconstricción pulmonar en parches y va a generar una perfusión exagerada de algunas áreas, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos tener, ¿no? Uno de esos tipos, un tipo de causa o de consecuencia de lo que es el mal de agudo de montaña, como es el edema cerebral o el edema pulmonar, vamos a encontrar un aumento de la presión capilar pulmonar mayor a 18 milímetros de mercurio e insuficiencia capilar por estrés. ¿Y cuál va a ser el diagnóstico, ¿no? De este mal de montaña? La historia clínica, como siempre les digo, es muy importante poder preguntarle al paciente sus antecedentes, qué ha hecho, qué enfermedades tiene, porque todo esto va a poder orientarlos a ustedes a hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento de la enfermedad. Luego, se tiene que evaluar los síntomas según la escala de Lake-Lewis para el mal de montaña y oximetría, ¿no? Pulso oxímetro. Eh, sí les recomiendo mucho que se aprendan esta escala porque recuerdo que a mí me vino en el parcial y no como que te daban esto, ¿no? O sea, no te decían ya, defina un mal de montaña agudo leve, moderado, severo, no. Me daban como que un caso clínico de una paciente que, por ejemplo, tenía dolor de cabeza moderado, em, tenía náuseas o vómitos moderados, tenía fatiga leve o debilidad, tenía, no sé, mareos moderados o aturdimiento. Entonces, o sea, tenía que saber
cuál era el puntaje de cada uno, cuáles eran los ítems y en base a eso ya pues sumar los ítems y clasificarlos, ¿ya? Entonces, sí apréndanse esta escala de Lake-Lewis, por favor, que va a tener 4 ítems, ¿no? El dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, fatiga y o debilidad y mareos o aturdimiento. Con respecto al dolor de cabeza, lo van a clasificar de 0 a 3. 0, no hay dolor en absoluto. 1, dolor de cabeza leve. 2, dolor de cabeza moderado. Y 3, dolor de cabeza severo o incapacitante. Luego tenemos el otro ítem de síntomas gastrointestinales, que es también del 0, todos son bueno, del 0 al 3 también. 0, buen apetito. 1, falta de apetito o náuseas. 2, náuseas o vómitos moderados. 3, náuseas y vómitos severos, que también son incapacitantes. Luego tenemos el otro ítem, que es fatiga y o debilidad. 0, no está cansado o débil. 1, tiene una fatiga leve o debilidad. 2, tiene una fatiga y debilidad moderada. Y 3, tiene una fatiga y debilidad severa, que es incapacitante. Y luego tenemos los mareos y aturdimientos que pues, se clasifican del 0 al 2. 0 sin mareos o aturdimiento, 1 mareos leves con aturdimiento y 2 mareos moderados con aturdimiento. Y en base a esto vamos a clasificarlo en leve, moderado y severo. Leve es de 3 a 5 puntos, moderado de 6 a 9 puntos y severo de 10 a 12 puntos. ¿Ya? Y en el tratamiento terapéutica, lo mejor es el descenso a una menor altitud, oxígeno suplementario y los medicamentos, ¿no? Que casi son importantes, como la acetazolamida, que pues va a ayudar a la aclimatación y puede prevenir o reducir los síntomas. Dexametasona, ¿no? Que es utilizada para reducir el edema cerebral, que hace pues edema cerebral en montaña, en mal de montaña, y el nifedipino, ¿no? Que puede utilizarse para el tratamiento de la hipertensión, ¿no? En el caso de mal de montaña. También reposo e hidratación adecuada, ¿no? Para ayudar al cuerpo a aclimatarse. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta ahí? Bueno, eso sería la bibliografía que se utilizó para, para el tema de este BPT. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Voy a ir pasándoles el post. Mm. No, bueno, esta clase, aparte de IRA, vamos a tener otra clase. Como la vez pasada, como tuvimos un break y después vamos a tener síndromes ventilatorios y bronquiales y mediastinales. Ujú. Ya. Ya, chicos, ya les pasé el post-test. Llénenlo por fin para poder hacer la retroalimentación y ya tener un break. ¿Por dónde lo has pasado? Ay, por acá, por el chat de Teams. Bueno, lo voy a pasar por Pasa, el. pasa que no se ve el chat de Teams acá en Ay, la llamada. verdad. Ya, ok, ok. Gracias. Mm, mm, mm. Ya se los pasé, chicos. Ya lo perfil. Ahí se ve, ¿no?
Ya chicos, vamos a hacer la retroalimentación para que puedan descansar un ratito. Ya bueno, entonces, son tipos de hipoxia o anoxia, excepto. ¿Ahí está la respuesta, chicos? Por desplazamiento avanza. Deslizamiento avanza. Ujú, exacto. Ya, Ay, espérame. Ya, ¿no? A ver, justo veamos. Ay, sí, sí logran ver, ¿no? Ahí sí, creo que sí, ¿no? Ya. Ya, justo habíamos visto que hay tipos de hipoxia, ¿no? Hay hipóxica o hipoxémica, anémica, isquémica, circulatoria o por estancamiento e histotóxica, ¿no? Y el que pues acá no cuadra es el postdeslizamiento y avance. Ya. Luego, ¿qué enfermedad me genera platimnia? Habíamos visto que hay diferentes disneas posicionales y una de ellas era la platimnia. Entonces, eh, ¿saben la respuesta, chicos? Ya, bueno, habíamos dicho. Ya habíamos dicho que hay diferentes tipos de disnea posicional, ¿no? Tenemos la trepopnea, la perdón, chicos, ya. Tenemos la trepopnea, la ortopnea, la platimnia y la plegaria mahometana. Habíamos dicho que la platimnia es la disnea en posición erecta y que mejora en decúbito y también está acompañado de ortodoxia, ¿ya? La platimnia, pues, acuérdense que lo vamos a encontrar bastante en lo que son los shunt intracardíacos, las malformaciones arteriovenosas pulmonares, shunt vascular pulmonar, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, justamente acá nos están preguntando qué enfermedad me genera platimnia y sería un shunt intracardíaco, ¿ya? Mm, ya. ¿Cuál de los siguientes es un mecanismo fisiopatológico común en la insuficiencia respiratoria aguda? Ay, no, chicos, este no es. ¿Alguien de la respuesta? Una hipoxemia por shunt intrapulmonar. Ujú, justamente hipoxemia por shunt intrapulmonar. Bueno, insuficiencia respiratoria aguda aumenta la presión arterial. No está tan relacionado. Disminución del espacio muerto, no. De hecho, hay un aumento. Hiperventilación alveolar no es una hipoventilación. Y sí, justamente es una hipoxemia por shunt intrapulmonar. Ya. ¿Cuál de los síntomas tempranos, cuál es uno de los síntomas más tempranos comunes del mal de montaña agudo? La cefalea. Ujú, cefalea. Sí, recuerden, chicos, la sintomatología principal del mal de agudo de montaña siempre va a ser la cefalea, siempre, más que todo, la cefalea. ¿Ya? Cefalea. ¿Y cuál de las siguientes enfermedades neuromusculares se asocia con mayor frecuencia al desarrollo de síndrome de debilidad de los músculos respiratorios? Ahí está la respuesta, no, chicos, este no es. El ELA. Ujú, el ELA. Esclerosis. Ujú, esclerosis. Habíamos, bueno, hay dos esclerosis, ya. Recuerden que es el ELA, ¿ya? Tenemos la distrofia muscular de Duchenne, la miastenia gravis, el ELA y la esclerosis múltiple. Sin embargo, el que está más relacionado es el ELA, ¿no? Ya. Y bueno, ay, espérenme. Ya. Eso sería todo por esta semana, pero aún no se salgan porque tenemos otra semana, ¿ya? Bueno, voy a dejar de grabar.